Bien, jóvenes, continuamos ya con la segunda parte del video de la explicación del tema relieve amazónico. Ahora nos corresponde trabajar a nosotros la siguiente parte que vendría a ser la selva baja, ¿no? La selva baja va a ser aquella región que se va a localizar aproximadamente entre los 400 metros y 80 metros sobre el nivel del mar. Claro, ahora uno podría preguntarse, profesor, ¿y la selva alta entre qué espacios se localiza? Bueno, la selva alta está localizada teóricamente entre los 1000 y 400 metros sobre el nivel del mar, pero existe una región de la región amazónica o un sector del espacio amazónico, del relieve amazónico, que se conoce como ceja de selva. ¿Por qué se le llama ceja de selva? Porque es un espacio donde se van a juntar las características de, en este caso, digamos, los relieves andinos con las condiciones climáticas amazónicas. Entonces, a esta ceja de selva es aquel espacio donde vamos a encontrar nosotros espacios montañosos, ¿no? Regiones, digamos, sólidas en lo que respecta a la presencia de cordilleras, y también vamos a juntar estas condiciones, digamos, físicas o geográficas con las condiciones climáticas. Es decir, van a ser regiones donde las temperaturas van a ser elevadas, van a haber también abundantes precipitaciones y también va a haber concentración de humedad. Estos factores van a permitir que exista también una importante presencia de vegetación, tanto arbórea, arbustiva como herbácea, pero sobre todo arbórea, o sea, de árboles. Cuando hablamos de la selva baja, pues San Marcos tiene una forma particular de hacer la clasificación de los relieves de la selva baja. Regularmente, cuando hablamos de la selva baja, vamos a encontrar nosotros cuatro relieves, que son los llamados filos, los altos, las restingas y las tahuampas. Eso es lo que regularmente nosotros podemos entender como selva baja. Sin embargo, la Universidad Nacional de San Marcos va a añadir a estos relieves, va a añadir otros relieves importantes que vamos a pasar a explicar a continuación. Por ejemplo, tenemos en primer lugar los filos. Definición de los filos. Bueno, los filos se conocen como formaciones rocosas del lado oriental de la cordillera de los Andes, ¿no? Para empezar, hay que entender lo siguiente, ¿no? San Marcos considera que la cordillera de los Andes en nuestro país no tiene en el sector norte y centro tres cadenas, sino solo tiene dos cadenas, la cadena occidental y la cadena oriental, que en realidad sería la central, pero ellos dicen que es la cadena oriental. Y la que realmente es oriental, San Marcos la asume como parte de la región amazónica. Entonces, justamente en esa cadena llamada cadena oriental es donde se han construido o se ha aprovechado sus características rocosas o sólidas para la construcción de las vías de comunicación. Porque la importancia económica de los filos es justamente la construcción de vías de comunicación. Entonces se aprovecha la falda o el espacio lateral oriental de las cordilleras para, digamos, con la base rocosa o sólida que tienen, se pueda construir estos medios de comunicación. Claro está que llegará un momento en el cual las vías de comunicación no vayan a tener un desplazamiento por todo el territorio. ¿Por qué? Porque recordemos que van a haber ciudades que se encuentran muy alejadas de estos espacios o formaciones rocosas. El ejemplo más claro de ellos es la ciudad de Loreto, por ejemplo, ¿no? Loreto, o mejor dicho, la ciudad de Iquitos en Loreto. Iquitos en Loreto es una de las ciudades capitales que está alejada de las vías de comunicación de la cadena oriental. Por lo tanto, pues para llegar a Iquitos, capital de Loreto, no se puede utilizar el transporte terrestre. Tiene que ser el transporte fluvial, es decir, a través del río, o el transporte de tipo eh, aéreo, ¿no? O sea, a través de avión. Sí, muy importante. Muy bien. Después que ya pasamos los filos, es decir, después que ya recorrimos este espacio de desplazamiento, pues ahora nos corresponde hablar de los altos. ¿Qué son los altos? Bueno, se entiende a los altos como aquella región plana o semiplana o semillana, en todo caso, que se caracteriza porque están elevados del nivel del río, o sea, están a mayor elevación del nivel promedio del río. Eso es una. Segunda característica muy importante, que los altos
son espacios que por su característica y por su cercanía a los ríos, porque si bien es cierto, están alejados de los ríos, o sea, están más arriba del nivel del río, pero los ríos han humectado las partes profundas o el subsuelo de los altos. Entonces, es por ese motivo que el suelo que está al costado de los altos se puede aprovechar para la práctica de actividades agropecuarias, o sea, agricultura y ganadería, sobre todo la agricultura, ¿correcto? Estos altos, por las características que poseen, son utilizados o empleados para la instalación o para el asentamiento poblacional. Hablamos, por ejemplo, de los relieves o las ciudades, los espacios poblacionales, por ejemplo, Iquitos, por ejemplo. Tenemos también, por ejemplo, ciudades como Puerto Maldonado, por ejemplo, como Pucallpa, por ejemplo, como Contamana, que son ciudades que están asentadas sobre los altos y que obviamente pues aprovechan este alejamiento de las riberas del río para poder aprovecharlo o para poder utilizarlo en actividades económicas y también en el espacio poblacional, o sea, para el asentamiento de las ciudades. Ahora, hay que tomar en cuenta también que no solo con el asentamiento de las ciudades está en este caso considerado también la importancia de los altos, porque normalmente cuando hemos hablado de la región costa, región andina y región amazónica, las áreas más pobladas han sido los valles. Entonces, incluso en la región amazónica, en el video anterior, se les explicó a ustedes cómo es que iba a, digamos, desarrollarse esta parte de la población de la región amazónica, o sea, la población de los espacios de llamados valles. Pero la pregunta es, en la selva baja, ¿qué áreas son las más pobladas? Ya no hay valles, claro, ahora se llaman los altos, profesor. Y el agua hacia estos espacios, ¿cómo llega? Llega a través del aprovechamiento del caudal de los ríos. Eso es muy importante de mencionar. Muy bien, sigamos. Luego de los valles, o mejor dicho, de los altos, vamos a tener nosotros el contacto con estas regiones llamadas las restingas. ¿Qué es una restinga? Bueno, una restinga es un área donde el río ha generado, por ejemplo, una inundación momentánea. ¿Qué es lo que pasa? Los ríos amazónicos tienen un caudal promedio durante todo el año, pero en el verano ese caudal aumenta o se incrementa. Por lo tanto, al aumentar, ¿qué pasa? Los espacios que están alrededor de los ríos, que son conocidos como terrazas también, o en todo caso, que son conocidos como espacios llanos, estos espacios van a inundarse. ¿Por qué? Porque el río aumenta su caudal y todo el espacio se inunda, ¿correcto? Ahora, además de que ese espacio se inunda, cuando llega el verano, pues todo ese espacio pareciera que, digamos, se ha incrementado o, digamos, ha sido copado por el río. Pero en realidad es solo por los meses de verano. Cuando llega el invierno, baja automáticamente el caudal. Entonces existen espacios hondos o digamos parecidos a hoyos o agujeros que al momento de descender el nivel del río, lo que va a pasar con estos espacios es que el agua se va a quedar amontonada en este lugar. O sea, se va a quedar el agua, digamos específicamente en este espacio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que en estos espacios donde el agua se ha quedado emposada, esos espacios se van a llamar restingas. El agua se ha formado como pequeñas lagunas, pequeñas lagunitas. Pero esas lagunas son estacionales nada más. ¿Por qué? Porque se forman durante la época de crecida y después de descenso o de estiaje del río. Entonces baja el nivel del río, se forman estas pequeñas lagunas o quedan inundadas estos pequeños espacios y se aprovecha justamente la presencia del agua para cultivar arroz, frijol, yuca. Hay que tomar en cuenta estos aspectos que son muy importantes, chicos. En la región amazónica, los productos que van a destacar, si en la selva alta, por ejemplo, ¿no? Destaca el café, destaca, por ejemplo, el té, destaca, por ejemplo, el cacao, que son productos agrícolas propios de las regiones de selva alta o valles longitudinales. En la selva baja van a destacar otros productos, como por ejemplo el plátano, como por ejemplo el arroz, como por ejemplo el frijol, la yuca, el aguaje, la cocona, el camu camu, el aguaymanto, por ejemplo, ¿sí?
Entonces, en estas restingas, que son espacios que se inundan estacionalmente, se puede practicar la agricultura, pero como no se aplica todo el año, se practica de forma estacional. Por eso es que se va a llamar agricultura estacional. Muy bien. Siguiente. Tenemos después el espacio llamado tahuampas. Las tahuampas son regiones donde el río está presente todo el año. El agua del río está presente en todo el año. Por lo tanto, estos espacios, al ser pues muy, digamos, húmedos, porque tienen agua todo el año, entonces se aprovecha también para el cultivo de arroz, camu camu, aguaje. Ahora, ¿por qué el nombre Tahuampas? Bueno, se le llama Tahuampas porque en estas regiones suele crecer un tipo de vegetación conocida como la tagua. La tagua es una especie de hoja que tiene forma circular, que da la apariencia de ser un plato, ¿no? Un plato de color verde por la forma de las hojas. Pues estas hojas, llamadas taguas, cuando crecen en estos espacios, le darán el nombre de tahuampas. Ahora, profesor, ¿será el único tipo de vegetación que crece? No, porque cuando no crece la tagua, sino crece el aguaje, entonces a esta región se le va a llamar aguajal, ¿correcto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, profesor, si no crece ni tagua ni aguaje? Bueno, existe otro tipo de vegetación que puede estar presente que se llaman los seticos. Y cuando crece el setico, pues se llamará setical, ¿sí? Setical. Muy bien, entonces esos son los nombres que puede adquirir la tahuampa. Recuerda, cuando crece tagua, que es esta vegetación con forma esférica o circular, básicamente de color verde, que son hojas, se llama tahuampa. Cuando crece el aguaje se llama aguajal. Y cuando crece el setico se llama setical. Luego tenemos otros relieves importantes en la región amazónica, como son, por ejemplo, las cochas. ¿Qué son las cochas? Las cochas son pequeños lagos que se han formado en los meandros de un río. ¿Qué es un meandro? Ahorita lo vamos a ver, son las curvas del río. Ahora, ¿por qué son importantes las cochas? Primero, hay que entender que una cocha es una laguna amazónica. Profesor, pero usted hace un momento dijo que las restingas también eran lagunas. Sí, pero la diferencia es que la restinga es una laguna estacional. Es decir, que aparece solamente durante la época de verano. Profesor, ¿todas las restingas se aprovechan? No, algunas no se aprovechan porque tienen poca profundidad o porque tienen poca agua. Entonces, profesor, sí deberían de llamarse lagos. No, porque por la poca cantidad de agua que poseen y por la alta temperatura que existe en la región amazónica, esa agua se evapora y simplemente queda pues el espacio hundido. Pero en el caso de las cochas no ocurre así, porque las cochas son porciones de agua dulce o agua de río que se acumulan en las depresiones al costado de los ríos, pero estas depresiones no se van a evaporar con facilidad. ¿Por qué? Porque del río principal que las formó en su momento va a surgir una especie de cordón alimenticio o lo que se le conoce también como los caños. Los caños son espacios muy pequeñitos, parecidos a afluentes. Claro, afluente para la cocha, pero efluente para el río. A través de este pequeño conducto de agua, el agua del río sigue llegando hacia la cocha. Por lo tanto, evita que ésta desaparezca o que ésta pueda secarse. Ahora, ¿por qué son importantes las cochas? Las cochas son importantes porque permiten en ella la crianza de especies, en este caso acuáticas, como por ejemplo el paiche. Bueno, hay otras especies también, por ejemplo, como la doncella, como el goldfish, como la carachama, por ejemplo, ¿no? Pero principalmente hablamos del paiche, que dicho sea de paso, el paiche es el pez amazónico de mayor longitud que existe en nuestro país. Ahora, después de las cochas tenemos nosotros a los meandros. ¿Qué son los meandros? Bueno, los meandros son las pequeñas curvas que forman los ríos amazónicos en su desplazamiento por la llanura. ¿Por qué se deforman los ríos de alguna forma amazónicos y terminan teniendo esta forma de curvas? Bueno, la deformación se produce básicamente por el desgaste de, en este caso, los ríos. Como el desplazamiento horizontal, en este caso genera pues que el río vaya arrastrando su material que ha generado, que ha quitado de otros espacios montañosos, pues el río va desgastando o el agua va desgastando ciertos espacios de los bordes de su recorrido y producto de ese desgaste es que se va a desviar el agua. Entonces va desviándose poco a poco, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda.
y es por ese motivo que se forman estos llamados meandros, ¿correcto? Ahora, estos meandros son importantes porque en estas curvas el caudal del río o la fuerza del río disminuye. Y como disminuye, se puede aprovechar para que la persona o en este caso la población pueda extraer recursos de tipo alimenticios, ¿no? Entonces, por ese lado, pues hay una importancia, digamos, considerable dentro de este proceso, ¿no? Que vendría a ser las extracciones de recursos de los llamados meandros. Muy bien, siguiente. Tenemos nosotros ahora siguiente relieve que vendría a ser los barriales. ¿Qué son los barriales? Definición. Son zonas de depósitos de sedimentos recientes de limo y arcilla que afloran en época de las vaciantes de los ríos. Cuando un río disminuye su caudal, van a haber espacios hondos donde se va a acumular el agua, profundos que van a permitir el desarrollo de la agricultura. Pero van a haber también espacios profundos y poco profundos en realidad, donde el agua básicamente va a enlodarse o el agua combinada con el suelo va a generar este lodo o este barro. Y es por eso que se llaman barriales, por la presencia pues, de este lodo, ¿no? Barriales o también se llaman barrizales, ¿sí? Se pueden llamar barriales o barrizales. Van a estar localizados al costado de las playas amazónicas, que es otro relieve que vamos a ver nosotros en un momento, ¿sí? ¿Por qué son importantes estos barriales? Porque en algunos de ellos, de acuerdo a la profundidad, se puede aprovechar para la construcción de lo que se denomina en este caso, o mejor dicho, la plantación de arroz, ¿no? Ahora, recordemos que el arroz es en este caso, cereal que requiere bastante agua. Por eso es que se adapta mejor a las regiones o zonas, por ejemplo, amazónicas. Ahora, en la costa peruana también se requiere arroz, se cultiva arroz. Sí, por supuesto, en los valles costeros se cultiva arroz, mas eso no significa necesariamente que estamos en la única región en la cual existen este tipo de, digamos, relieves, ¿no? O características, o usos agrícolas. Eso también es una característica muy importante. Muy bien, siguiente relieve, tenemos nosotros a los bajiales. ¿Qué son los bajiales? Bueno, los bajiales son áreas de depresión que se ubican generalmente entre dos restingas o entre una restinga y una playa, ¿no? O sea, los bajiales, como ustedes pueden ver en la imagen, son terrenos inclinados, pero son terrenos que han sido humectados durante la época de crecida del río. Entonces, estos espacios tienen un mal drenaje porque no terminan de filtrar todo el agua que han recibido. Y estos, digamos, espacios, pues tienen como característica el que se pueden aprovechar por su mal drenaje, es decir, por la acumulación de agua en sus laderas, se pueden aprovechar y pueda tener, en este caso, por ejemplo, la conexión, ¿no? Con el río por el mal drenaje que poseen. Y se puede aprovechar justamente estos espacios para el cultivo de, en este caso, vegetación, ¿no? Básicamente podemos hablar de algunos árboles frutales, podemos hablar también, por ejemplo, de cereales, como el arroz. Entonces, por eso se llaman los bajiales, porque son como plataformas inclinadas, para ponerlo de esta manera. Luego tenemos las playas. Las playas son áreas de depósito de sedimentos recientes de arena que afloran en épocas de estiaje. Regularmente las playas se hacen más extensas cuando baja el caudal del río y se hace posible observar justamente esta acumulación de arena o bancos de arena. En la región amazónica existen múltiples playas. Las playas se encuentran en la ladera de los ríos, pero sobre todo en aquellas regiones donde se ha acumulado tanto sedimento que la vegetación no predomina, porque regularmente al costado de los ríos o en su ribera vamos a encontrar importantes cantidades de vegetación arbórea. Pero en el caso, por ejemplo, de las playas, no, la vegetación arbórea está llegada hacia otro espacio y la expresión, por ejemplo, de arena es el espacio que vamos nosotros a utilizar, por ejemplo, ¿no? Para usos, digamos, recreativos, ¿sí? Y por último tenemos la cordillera. En el caso de la cordillera, estamos hablando de la presencia de una formación rocosa y esta característica o este espacio, por ejemplo,
digamos, se diferencia porque regularmente uno, cuando habla de la región amazónica, no toma en cuenta digamos, la presencia de los llamados o denominados cordilleras, ¿no? O formaciones montañosas. Pero en el caso, por ejemplo, de la selva baja, sí, existe una cordillera llamada la cordillera de Contamana, o también llamada cordillera ultraoriental o cordillera de San Francisco, que va a desplazarse por las regiones de Loreto y Ucayali y va a llegar hasta la frontera con Brasil, pero es una cordillera excepcional, ¿correcto? Llega hasta los 800 metros de altitud o de elevación sobre el nivel del mar. Y vamos a encontrar dentro de ellas el cerro cono o aguja, que estamos viendo en la imagen, y en Brasil otro cerro llamado Bandera. Bien, chicos, eso sería todo por esta sesión. Les agradezco a todos ustedes por su participación y estaremos viéndonos en una siguiente oportunidad. Gracias, saludos.